Amén. Pues bueno, vamos a poner en práctica este tipo de reunión de iglesia, tan poco conocido, tan poco practicado, pero que durante más de 1500 años se hizo. Muchos de esos 1000 años, casi 1000 años, fue en secreto porque era uno de los peores delitos confesar a Cristo, hablar la palabra de Dios. La época de los 1000 años del oscurantismo, vino entonces, pues Martín Lutero liberó la iglesia del yugo de Roma, pero centró la reunión cristiana en la predicación. Y así se ha hecho durante los últimos 500 años. Pero Dios está despertando en muchos lados. Empezó en China, en Estados Unidos, en algunas otras partes, a también poner en práctica lo que los primeros cristianos hacían, como dice aquí en Primera de Corintios capítulo 14, por favor, ábranlo. Primero de Corintios 14, 26, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno, subrayen ahí, cada uno de ustedes tiene salmo. Eso es una canción o un salmo o una acción de gracias. Pues puede ser que alguien aquí diga, no, pues yo no he participado nunca, y pues pues me da pena. Bueno, igual lo único que puedes hacer es darle gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Es algo muy simple, ¿no? O tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Luego habla de que sea por turno, luego habla de que pueden profetizar todos, pero que todo sea en orden, y pues es lo que vamos a hacer el día de hoy. Padre, en esta hora ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo manifestándose para tu gloria, Señor, para que aquellos que han traído algo hoy lo puedan dar, porque es más bienaventurado dar que recibir, para la edificación de todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El único requisito que estamos poniendo es que pues pongan su cámara. Y si no tienen cámara, pues prendan su mic y pues, simplemente den lo que Dios les dio durante durante la semana, y pues yo voy anotando aquí el orden en cómo lo van pues solicitando. Sin miedo, adelante. Adelante, Maro, adelante. No te oímos, Maro. Buenos días a todos, que Dios me los siga bendiciendo. Y yo les quiero compartir algo que el Señor me dio y que me acaba de dar confirmación con el primer mandamiento. Quiero ver primero lo que es restaurar. Dice que restaurar es arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Bueno, les voy a comentar. En el Colegio de Ciencias Humanidades, 2 veces al año se hace un programa que se llama Mantenimiento Institucional, en el cual se hacen las reparaciones de los edificios o de las instalaciones. En este programa pueden entrar todos aquellos trabajadores que tengan la aptitud o sepan hacerlo. En esta ocasión, a un grupo de compañeras nos tocó restaurar las canchas y pintarlas. Hace algún tiempo, cuando estaba Jaimito con nosotros en una predicación que me tocó acompañarlo, él hablaba que teníamos que estar siempre de rodillas, que no podíamos pararnos en un púlpito de pie porque podía ir el ego y que podíamos tener el peligro de caernos, o sea, el ego nos hacía caernos, que entonces que cada que habláramos del Señor tenía que ser de rodillas. Y es algo que siempre se me quedó en la mente. Y bueno,
Y restaurando canchas, una de las peticiones que nos hicieron que antes de que pintáramos las canchas, teníamos que restaurar. Y las canchas tienen grietas. Entonces se desbastan las grietas y se empiezan a restaurar. Pero para restaurarlas hay que hacerlo de rodillas. Y de rodillas fue donde me acordé de lo que Jaime nos había dicho en una predicación, y ahí le empecé a dar gracias a Dios porque ahí me di cuenta de que restaurando esas grietas tenía que ser de rodillas y que teníamos que estar de rodillas. Y bueno, lo dejé. Y entonces hace 8 días cuando se dijo si alguien podía compartir algo, me acordé de esto y le dije, Señor, pues dime exactamente dónde dice de rodillas. Y pues el Señor me puso esto. Dice Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y esto viene también de Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Filipenses 2:10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y de debajo de la tierra. Lucas 5:8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces de aquí nos llevaba a Lucas 5:10, y que puse nada más B porque es un puro pedacito. Le dice Jesús a Pedro, pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque ahora serás pescador de hombres. Y bueno, y luego puse la pesca milagrosa. Ante Jesús doblaremos las rodillas, porque escrito está, no temeremos, porque ahora seremos pescadores de hombres, y Él restaurará. Estoy fascinada porque la clase que acabamos de ver dice que la primer promesa es que nos hará pescadores de hombres. Y yo les digo que lo que a mí me dijo el Señor, que para restaurar nuestra vida o la vida de las personas que compartimos, tiene que ser a través de las rodillas. O sea, tiene que ser a través de la humildad. Es difícil una restauración de rodillas porque es muy cansado, pero es muy seguro porque esas grietas van a quedar bien y el único que nos restaura es el Señor Jesús. Eso fue lo que Dios me dio este día. ¿Qué dijo? Pero no se prende. Aquí ya. Bueno, buenas tardes, buenos días, hermanos, perdón todavía. Pues para nosotros es un gran. La cámara se apagó. Oh, perdón, ya. Que se suba, porque ella está más cómoda allá enfrente. Está allá, está allá. Adelante, adelante. Pues para nosotros, bueno, primero antes que nada, pues creo que muchos no nos conocen. Hijas, por favor, tantito. Para muchos creo que no nos conocen, pues somos apenas, bueno, ya viejitos, pero apenas con las ganas y la convicción de querer congregarnos, de querer buscar de Dios y de querer, pues, hacer lo que Jesús nos manda, ¿no? De establecer una iglesia en nuestra casa con mi esposa, bueno, es mi esposa Aline, yo soy Cristian, somos padres de dos hermosas hijas, que pues en este tiempo Dios ha sido muy claro, muy maravilloso con nosotros porque hemos pasado, bueno, más que nada, sí, bueno, los dos, hemos pasado un proceso de restauración y de confrontación con el Señor porque, pues, nuestra relación estuvo a punto de romperse, pues sí, de separarnos y de vivir cada quien por sus intereses y pecando, ¿no? O sea, estando alejados del Señor.
pero Dios permitió que pues pasáramos, que yo casi me iba a ir a punto a la cárcel, estuve a punto de irme a la cárcel con evidencias, con cosas que yo mismo había provocado, que yo mismo había, o sea, culpable totalmente, ¿no? Y gracias a la misericordia de Dios, pues aquí estoy, no me fui a la cárcel. Pudo quedar todo en cosas materiales, en un carro que teníamos, y pues con eso pude pagar y no llegar a la cárcel. Pero pues Dios nos mostró, bueno, más que nada yo tenía pues yo fallaba, bueno, sí, fallaba en el aspecto de las drogas, que pues ha sido un proceso muy difícil, muy duro para mí, hasta hace un tiempo, ya que lo había hecho siempre a mi manera, o siempre momentáneamente, o siempre pues hipócritamente, ¿no? Porque a mi esposa le decía que iba a cambiar y que esto, y pues en realidad no lo hacía. Gracias a Dios a esta circunstancia pude darme cuenta y reconocer que no podía vivir drogado, que no podía vivir con la marihuana, que no podía vivir pues con el pecado en mi vida, y Dios me mostró que pues me tenía que ir a rehabilitar. Bueno, yo sentía en mi corazón la necesidad de rehabilitarme, pero tenía miedo de dejar sola a mi familia y de dejarnos, porque pues estábamos en un proceso de a punto de quiebre. Entonces yo dije, Señor Jesús, si tengo que ir a pedir ayuda a un centro de rehabilitación o algo, pues tiene que ser con mi familia, o sea, no tengo que ir yo solo, porque pues en realidad mi familia y mis hijas somos los que estamos dañados, o sea, es mi entorno familiar el que está dañado. Empezamos pues a prestar oído a las enseñanzas que compartían aquí en los estudios, y pues bueno, quizá mi pecado no me permitía pues el presentarme ante ustedes, o el pedir un consejo a un hermano, o el pedir apoyo de oración. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, que sé que es muy corto el tiempo que nos han dado, yo quisiera que fuera mucho más, pero hay que darle oportunidad a todos. Entonces, pues yo tenía el deseo de mandarles unas peticiones ahí a los grupos y esto, pero por una o por otra cosa, pues no lo hacía, o sea, no. Hasta que pues esperé en el tiempo de Dios, esperé, y pues Dios ahora nos dio la oportunidad. Yo le decía al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hablar, hijas, muéstrame, dame algo para hablarles, ¿no? Y pues Dios me dijo, pues, preséntate, conócelos. Y yo le decía en esta semana a Dios, o sea, Dios, quiero, pues, le oraba, ¿no? Y le decía sinceramente, pues siento que ha sido en vano este tiempo, este proceso, siento que no hay un fruto, siento que no hay algo, porque pues hemos estado obedeciendo a nuestro Padre Celestial, ¿no? Bueno, no al todo bien, seguimos fallando y seguimos teniendo cosas, pero pues ha sido, yo creo que muy bueno el Señor Jesús con nosotros, nuestro Señor Jesús, porque pues ya me dio el tiempo de poder compartirles, de poder exponerles mis necesidades, bueno, poca de mis necesidades, poca de esto, y pues eso le pedí a Dios y le decía a Dios, yo he orado, pero no he sentido que sea recíproco, que sea una comunicación así tal, ¿no? O sea, no te he escuchado, no te quiero escucharte, siento que es un saco roto, ¿no? O sea, siento que mi esposa me comentaba, acércate a varones de Dios, que te den un consejo, que ya cambia tus amistades del mundo. Y pues yo entre que sí, y no cediendo, y con el orgullo resaltando, pues no queriendo pedir ayuda, un consejo, o exponiendo mi situación, ¿no? Más que nada reconociendo mi verdad espiritual. Y pues gracias a Dios me mostró y me dijo que así, en cuanto acabé de orar, en cuanto estaba orando en la madrugada, así, pues me mandó a los proverbios, y primero me dijo, pues primero ahí, vete como eres, vete como estás, y pues todo lo que pidiere, guarda mis mandamientos, o sea, una serie de muy claros. Me sorprendió, y glorifico a Dios,
porque es muy claro y muy preciso en lo que nosotros le pedimos, ¿no? O sea, yo le decía, es que siento, no sé, siento que es en vano y siento que esto ha sido así y pues ahorita igual, gracias a Dios, hemos pedido establecer horarios en nuestra casa, aquí en su casa, hemos pedido establecer horarios y teníamos un detallito ahorita que aquí con mi esposa que pues toda la semana ya la cubrimos con 2 horas diarias, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y le decía yo a mi esposo, bueno, para empezar teníamos como que un desacuerdo entre qué decimos y qué hacemos y esto y pues lo otro. Y no, pues ahora tú, y no dices esto, ni le he dejado hablar, pero pero todos los días ya teníamos ocupadas 2 horas. Y le dije, oye, amor, ¿y qué día vamos a descansar? Me dice, ¿descansar? No, ningún día, o sea, un día al mes. Le dije, bueno, o sea, pues no. Y miren, qué bueno y maravilloso es Dios, así, o sea, tan claro y misericordioso y así, que pues miren la lección, ¿no? O sea, Descansar descansar un día, o sea, y tener, y pues dice mi esposa, o sea, por eso nos volteábamos, nos reíamos, o sea, Y llévatela al íbamos a manos de- cine, al parque, llévala de compras, aunque no compren nada, relájense, váyanse a nadar, tómense un día, eso es importantísimo. Ayuda Claro, o mucho sea, para todo. dentro de este tiempo, pues, pasaron otras circunstancias, que yo soy herrero, ahorita estoy desempleado, gracias a Dios estoy desempleado, gracias a Dios estoy en mi casa, pues, bueno, Dios me mostraba eso, ¿no? Que tengo que pedir ayuda con mi familia, ¿no? O sea, que no era yo solamente el problema y Dios me mostró, bueno, mi esposa se congregaba en otra iglesia, ahí iba y me decía, vente, va. Y pues yo, no, la verdad, no, ahorita no, o sea, hasta que, bueno, esta es mi perspectiva, ¿no? Ya le robé su tiempo, pero no, no, también que ella hable. O que habla otro hermano y ahorita yo vuelvo a hablar. La verdad es que me emociona tanto esto y me pongo nervioso que pues son tantas cosas, ¿no? Que quisiera yo contarles y que quisiera pues decirles que Amén. pues Sí, pues de verdad. ahorita en cuanto pasen los 3 que están esperando, vienes tú, Aline, porque pues Blanquita dice que si estás de pie es porque tienes una gran esposa que aprendió a Claro, esperar, a orar, a mantenerse, a luchar por ti. claro, Amén. o sea, sí, no, Ok, gracias a Dios. amén, amén. Entonces, adelante, Humberto. Mándame amor. Buenos días otra vez a todos. Bueno, la enseñanza de ahorita de las 10:30 fue muy bonita y yo he estado orando durante la semana y he estado viendo siempre qué nos separa de Dios, ¿verdad? Que sabemos que es el pecado, que las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, una de los pecados que se mete hasta la cocina es la avaricia y quiero compartirles unos minutitos acerca de ello. ¿Qué es la avaricia? Dice que es un afán desordenado de poseer algo, ¿no? De dinero, autos, materiales. Es un deseo desordenado. Y Jesús nos enseña aquí en su palabra a manera no nos sugiere a esa manera de mandato como estábamos viendo ahorita. En el libro de Lucas 12:15 dice, y dijo a los demás, mirad, guárdense de toda avaricia. Y esto de guardaos de toda avaricia es una cuestión de sugerencia, pero también como una orden. Guárdense de toda avaricia, dice, porque la vida de cualquier hombre no depende de la abundancia de riquezas que posee. Entonces, la avaricia es una de los pecados capitales que más condena al hombre, porque el ser avaro es horrendo delante de Dios.
y no solamente en el dinero, pero sí es uno de los pecados que más condena al hombre por su condición. En 1 Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es lo que es la raíz de todos los males. El amar más al dinero que a Dios es más que todos los males. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 6:10. Y para darles un ejemplo, hay muchos en la Biblia de lo que representa en términos prácticos la avaricia. Les quiero leer una parte del capítulo de 1 Samuel 25. ¿Cuántos minutos son, Alberto? De 2 a 4 a 5, ahora sí que como el espíritu te mueva sin que se alargue mucho. Bueno, aquí en 1 Samuel se los voy a narrar sin leerlo, a ver si dice que hay había un hombre que tenía su hacienda en Carmel y que era muy rico. Dice que tenía posesiones, tenía ganado, vacas, borregos, era muy rico. Nabal se llamaba. Y este hombre tenía a su esposa que se llamaba Abigail y sus ganados los tenía en la sierra, en los montes, donde David, que todavía no era rey, era como un fugitivo de su suegro, de Saúl, porque andaba huyendo con su gente, porque Saúl, que era el rey, lo quería matar. Entonces, en esos lugares donde David se escondía, estaban los ganados y las riquezas de Nabal. Y David convivió con sus pastores de Nabal, con todas sus riquezas que tenía este hombre, y nunca les faltó al respeto en nada David. Pero un día tuvo necesidad David de algún bien y mandó a algunos siervos a Nabal a decirles que se presentaran con él y a pedirles algún presente, ¿no? Para la vida de David y sus gentes. Entonces llegan ante Nabal en tiempos donde había, por así, cosechas, ¿no? Cuando estaban trasquilando las ovejas, cuando hay dinero, todo eso. Y Nabal se hace el oxiso, ¿no? Dice que no conoce a David, pero bien que sabe de dónde proviene, porque dice es hijo de Said. Pues díganle a ese tipo que no lo conozco y que no les voy a dar nada y regrésense. Así que se regresan los muchachos con David y le dan las noticias que Nabal les había contestado. Entonces David, resuelto como buen guerrero, ¿verdad? Dice que toma 400 gentes con su espada y dice que vamos a ir a visitarles. Dice, no vamos a dejar ni un varón vivo, vamos a arrasar con su casa. Entonces cuando iban hacia la casa de Nabal, uno de los siervos de su esposa salió corriendo a ella y le dice, vienen contra nosotros, patrona, vienen contra nosotros David con su gente. Entonces dice la Biblia que esta Abigail preparó comida, preparó uvas, preparó carne, vino, quesos y cargó unas mulas para irlo a encontrar. Y cuando lo encontró, ella dice que salió por un atajo secreto que tenía para llegar pronto donde David venía. Entonces cuando se encuentra a David, ella se postra ante David. Ella ya sabía que era el futuro rey de Israel y tenía la unción de Dios ya. Entonces le dice, Nabal es un necio porque así es su nombre, no le hagas caso, mira, te traje esto, recíbelo. Y bueno, David lo recibe y se regresa, ¿no? Ahora la mujer regresa a su casa y cuando regresa a su casa dice que hay un festín como de reyes, hay banquete
de gran esplendidez, así como habla Lucas 16 o 18 con el rico, ¿no? Que hacía banquetes. Entonces ahí, aquí en la Biblia dice que había banquete con gran esplendidez en la casa de Nabal. Y además de que había fiesta en grande, dice que Nabal estaba borracho. Y la mujer pues no le dijo nada. Pero al siguiente día que se le pasó la borrachera, dice que la mujer se presenta ante su esposo y le dice lo que le había hecho con David. Entonces dice que a Nabal dice que se le apretó el corazón y quedó como piedra. Y dice que a los 10 días el Señor lo recogió. Fíjense. Entonces, esta enseñanza, ¿verdad? Lo que representa el ser avaro, nos separa de Dios, nos quita la bendición de poder ser bendición para otros. Es una tristeza que entre más tiene el hombre, más quiere. Y por eso es un deseo desmedido de poseer más y más y más y más. Es con esa mi pequeña participación, que Dios les bendiga. Dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Adelante. Somos Roberto y Natalie. Sí. Bueno, muy buenos días a todos, amados hermanos. Pues yo quiero testificar y compartir algo, pues, de parte de Dios, porque Él sigue obrando hoy. Yo les quiero decir que Él sigue restaurando familias, que Él sigue haciendo los milagros que hizo cuando caminó con sus discípulos, esos milagros de sanidad, esos milagros esos milagros sobrenaturales que solamente pues los puede hacer el Señor. Yo les quiero compartir que Dios está obrando en mi matrimonio después de que pues en mi desobediencia y en mi rebeldía, pues yo hice pues me aparté del Señor prácticamente, me olvidé de las cosas de Dios, conociéndolo, sabiéndolo, precisamente por lo que hace un rato lo entendía, que a veces hay trabajos que te ocupan todo tu tiempo y en esos momentos en que ya no tienes un descanso adecuado, porque tu trabajo te consume toda la semana, todo el mes y todo el año completo, porque habían veces que ya ni estaba con mi familia precisamente por el trabajo, y que todo eso te va apartando, te aparta de congregarte, te aparta de que no tengas un día especial para tu familia, o más que especial. Yo pienso que son todos los días, pero un día en particular que hablaba en la clase del descanso, ¿no? Entonces, así fue que me aparté del Señor. Ahora, hace apenas en marzo, pues Dios me tuvo que sacar del trabajo de una manera, pues, dura, porque Dios solamente tenía que entenderlo así. Dios ya me venía hablando desde principios del año, y en mi desobediente, pues, tuve que entender de esa manera, ¿no? Pero todo esto fue con un propósito para que yo supiera quién es Dios, para que me acordara de sus misericordias, para que me acordara del propósito que tiene para mi familia, para mi esposa, para mi hijo. Entonces, pues Él tiene, a veces cuando nuestro corazón está tan duro, Él tiene que obrar de una manera fuerte, porque pues solamente así entendemos, solamente así podemos comprender verdaderamente a plenitud el amor de Dios, y que el amor de Dios es para siempre, no es solamente cuando le fallamos y nos apartamos. Él aún sigue obrando, Él aún sigue manifestándose. Después de eso, pues de que salí del trabajo, en un trabajo secular, en un trabajo pues ya con horarios de descanso y muy bendecido, pues Dios nos movió a empezar a orar. Les quiero decir que no desistan de la oración, porque solamente la oración
pues yo reconozco que no fue por mí, yo sé que no fue por mí, por la misericordia de Dios, que Dios me ha dado una gran mujer y pues que ha permanecido a pesar de que yo andaba pues en desobediencia, pues sus oraciones, fue su permanecer en Cristo, que pues hoy estoy aquí, que estamos tomando la iglesia en casa. Yo pues me acerqué con Alan y Itze, que están en Chiapas, y pues yo, o sea, yo fui, pues no fui específicamente, hablé con Alan y él me decía, pues es que tienes que permanecer, lo importante ahora es permanecer, no te apartes, busca a Dios. Me estoy congregando por el Zoom, pues en obediencia, ¿no? Porque pues yo sé que si quisiera yo hacer mi iglesia en casa, pues no, ahora pues, hacemos una práctica diaria, ¿no? Pero me refiero a que, pues, en mi desobediencia de antes, pues, nunca lo hice. Siempre le decía a Natalie, a mi esposa, Natalie, y me decía, pues, vamos a hacer la iglesia en casa, pero un tiempo la hacíamos y después la dejaba de hacer, ¿no? Precisamente, pues, porque Dios nos enseña a permanecer, ¿no? Dios quiere que permanezcamos y, pues, Él sigue obrando, Él sigue haciendo milagros. Yo tengo un testimonio de sanidad sobrenatural, que eso pasó el 20 de mayo, exactamente el 20 de mayo, en el trabajo donde estaba trabajando. Se me cayó una barra de acero de cerca de 200, no más, como de unos 300 kilos, yo creo, porque es una barra de acero muy grande, que precisamente se usa para, pues para cargar material muy pesado, y me cayó completamente en la pierna izquierda, y pues nadie estaba, o sea, realmente, como era trabajaba en la noche en ese entonces, se me cayó una barra de acero, y uno sabe cuando pues es una fractura. La verdad nunca había tenido una fractura, nunca había tenido un golpe pues de esa magnitud, pero unos días antes yo, en los libros de la fundación, pues estaba leyendo un libro que pues Dios me habló a mi vida, ¿no? Él sigue obrando, Él sigue haciendo milagros hoy, y se llama Los Dones Espirituales, incluso está en la fundación, y si alguien lo quiere leer, pues ha sido de mucha bendición, porque me he dado cuenta que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que obra hoy en día de una manera sobrenatural, y entonces ese día se me cayó la barra, no había nadie, y yo pues me aguanté el dolor, porque pues, pues me lo aguanté, ¿no? O sea, era un dolor muy fuerte. Yo sabía que mi pie no lo podía ni mover, prácticamente lo tenía pues arrastrando, lo arrastré hasta un camión, hasta una unidad ahí, un camión en el que me pude meter, y después de eso Dios me dijo, yo nunca había visto o sea, nunca había tenido una fractura, nunca había visto cómo era una radiografía, pero yo recuerdo que ese momento Dios me mostró como si fuera una radiografía a mi pie, porque yo lo volteé a ver y estaba a oscuras, y lo volteé a ver y veía cómo estaba desmoronado. Entonces Dios me dijo que orara específicamente por sanidad, y se manifestó pues Dios de una manera sobrenatural en lenguas, y oré por el pie que estaba. Yo creo, o sea, lo puedo testificar porque después pues ya fueron a recogerme y a verme todos los demás, y pero yo creo que Dios sigue obrando hoy. Él sigue restaurando familias, no solamente de algo sobrenatural como eso que pasó, que mi pie, pues Dios lo restauró porque pude sentir un calor que nunca había sentido, algo sobrenatural que nunca había sentido, ¿no? Algo que en mi pie, que yo no lo podía mover para nada, y cuando oré y Dios me dijo, ora por esto, que Dios reconstruyera cada hueso, cada la materia que se había roto, cada pequeña partícula, que Dios la restaurara, y oré específicamente por eso, porque pues nunca lo había visto, ¿no? O sea, nunca había pasado esto, y Dios me mostró que Él sigue siendo el mismo de antes, el mismo Dios que abrió el mar en dos, el mismo Dios que cuidaba a su pueblo. Él sigue obrando de esa manera sobrenatural, y todo esto ha sido pues porque la oración es algo tan importante, que yo he visto pues que en oración se pelea las verdaderas batallas, y en oración, aunque es imposible para nosotros muchas cosas, pues la oración, ¿no? El permanecer orando. Y pues ese es mi testimonio, y pues mi esposa nada más les va a dar unas palabras para no quitar el tiempo. Pues yo solamente quiero testificarles que, bueno, lo que dice
que pues la verdad estábamos apartados, bueno, él, pues sí, de Dios, ¿no? Porque no nos congregábamos, porque pues no buscábamos a Dios como es y pues pasaron muchas cosas, pero pues Dios me mostró en todo eso que el permanecer en él, porque a veces yo decía que ya había orado lo suficiente o que ya me había cansado de orar por las cosas, ¿no? Que estaban pasando, pero pues ahora Dios ha puesto en mi corazón que a veces no es lo suficiente, que tenemos que a buscarlo, perdón, y no cansarnos de orar, porque pues él va a obrar a su tiempo en todas las cosas. Para todo hay tiempo, entonces él va a obrar y pues sí, ese es nuestro testimonio. Muchas gracias, Betty. Dale, Mau. Ok, hola, buenos días a todos. Y muy bonitos los testimonios que acabo de escuchar, Roberto, Natalie, y Cristian y Alin, Dios los bendiga. Es muy, muy bonito lo que Dios está haciendo con sus vidas. Y pues quisiera reforzar lo que Dios le puso a Maru en el corazón. Me parece muy, muy importante en medio de una restauración, el rodillol. Recuerdo que hace unos años hicimos el rodillol, ¿no? Y era ponernos de rodillas todos los días. Y fue muy, muy bonito. Nos pusimos todos de acuerdo. Sería chévere que lo volviéramos a hacer. Y pues es muy necesario en medio de la restauración ponernos de rodillas. Pienso que las horas que pasamos de rodillas delante de Dios, cuando nos empiezan a doler ya las rodillas, que se nos duermen las piernas, eso genera en cada cristiano que lo practica eh, un carácter, ¿no? Escuchaba el otro día que el carácter viene del latín del character, que era el sello con el que imprimían las cartas cuando el rey daba un decreto y sellaba la carta, ese era el carácter, ¿no? Entonces eso es en nosotros, genera el estar de rodillas, genera un carácter en nuestras vidas, de que no se nos olvide que sobre nosotros está siempre Dios, porque a veces el orgullo, a veces la soberbia puede hacernos desviar o peor aún, dar mal testimonio, hacer que nosotros demos mal testimonio y pues el estar de rodillas constantemente, hacer una práctica, genera en nosotros ese carácter, así cuando vamos a hacer algo sabemos de que tenemos que estar de rodillas delante de Dios y cuando estamos siendo restaurados por Dios, lo digo yo que fui restaurado yo toqué fondo y fui restaurado por Dios y el estar de rodillas me enseñó a llevar una vida siempre sabiendo de que soy un ser humano lleno de errores y lleno de equivocaciones y que si tomo las decisiones por mí mismo, lo más seguro es que me voy a equivocar. Entonces el estar de rodillas me enseñó eso, las horas que pasé de rodilla cuando estaba empezando a ser restaurado por Dios, me enseñó a que sobre todo tengo que tener en cuenta lo que quiere Dios de mi vida, lo que Dios quiere que yo haga y no tomar las decisiones por mí mismo. También pues a no brotar pronto, ¿no? Porque la semilla cuando brota pronto, pues sale el sol y la quema. Entonces también el estar de rodillas le enseña eso a uno a esperar, o sea, a esperar al momento adecuado. Va a llegar el momento en que nos vamos a parar. Pero cuando estemos de pie, vamos a tener ese carácter de rodillas en nosotros y vamos a aprender a no dar papaya, como decimos en Colombia, a no darle papaya al enemigo, a no darle cabida al diablo. Está escrito. A que aprendemos a que cada decisión que tomemos, cada palabra, pues si es posible, si es preciso, cada palabra que decimos tiene unas consecuencias, entonces aprender eso y eso lo logramos de rodilla. No pretendo quitarle la palabra a Maru, sí, es un desierto, es reforzar lo que Dios puso en su corazón y que todos los que estemos pasando por procesos
Y aún si no estemos pasando, si no estamos pasando por procesos, pero creo que todo cristiano está pasando por un proceso. Pero si no es un muy específico, si Dios no nos tiene pasando por un desierto específico, aún y así, mantener siempre la práctica de estar de rodilla, no como doblegar la carne, como si la carne fuera un animal que tenemos por allá encerrado, no, doblegarme yo como ser humano, yo necesito doblegarme y aunque vivo en santidad, ¿cierto? Aunque estoy haciendo las cosas bien, pero es necesario mantener esta práctica para reconocer, como decía el salmista, sacrificios de alabanza, ¿no? Decirle a Dios, Señor, sigue siendo usted el Dios en mi vida, sigue usted en el trono de mi vida. Es lo que hacemos cuando estamos de rodillas y así cuando estemos de pie, no se nos va a olvidar eso. Amén. Va, Salín. Buenas tardes, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Bueno, a mí Dios puso en mi corazón cosas distintas, ¿no? A lo que mi esposo quería compartir, como estaba comentando, ¿no? Cuando estábamos poniéndonos de acuerdo, y le digo, aquí me doy cuenta que aún nos falta muchísimo, porque aún como esposos nos cuesta ponernos de acuerdo. El qué dices, qué decimos, pero fue lo que le dije, ¿sabes qué? A la mera hora no vamos a decir lo que teníamos planeado, porque es el Santo Espíritu el que nos va a dar la palabra en ese momento, ¿no? Yo en este proceso, pues, como dice mi esposo, fue fuerte, pero lo que me hizo estar convencida de un cambio es de no quitar mi mirada de Jesús, de que a pesar de lo que pase o que haga mi esposo o que haga fulanito, no permitir quitar mi mirada de Jesús, porque ese es el objetivo, porque cuando quitamos nuestra mirada de Dios, pues nos alejamos y pues por nuestras emociones, por ser carnales, pues ya nosotros nos enojamos con Dios y ya no queremos hacerlo. Pero en este proceso a mí me mostró Dios que no quite mi mirada de Él, pase lo que pase, pase las tribulaciones. Y los versículos que puso en mi corazón, que le he dicho a mi esposo, me los quiero aprender y quiero practicarlos en mi vida, es pues aquí lo tengo anotado. Es segunda de Pedro 1, del 5 al 8. O sea, yo leí ese versículo y yo dije, es que yo creo que es una base como cristianos para poder crecer espiritualmente y de todas formas, ¿no? ¿Cómo dice? Permítanme un tantito. Dice, segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto a cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un versículo tan pequeño, pero tan cierto, que nosotros tenemos que ser diligentes en todo lo que Dios nos manda y principalmente que abonde en nosotros el amor, porque si en nosotros no hay amor, no podremos tener misericordia con el prójimo. O sea, a mí se me ha ejercitado el amor en mi matrimonio, porque a pesar de que él falla, Dios me hizo entender que yo también soy pecadora y yo también fallo, y tener ese amor fraternal no únicamente con mi esposo, sino con otras personas que no son de mi familia, porque la misma palabra dice, pues si tienes amor con los tuyos, pues qué mérito tenéis, ¿no? Y pues a mí me ha puesto esto Dios, o sea, tener amor al prójimo, quien sea, o sea, a no juzgar, a tener amor al preso, a cualquier persona, porque dice, todo nuestro amor sea sin fingimiento, y todo esto, darlo, o sea, si yo doy algo es como para que sea para mi Señor Jesús, y eso va a llevar
fruto y eso va a ir para los pies de Cristo. Todo lo que hagamos sea para Jesús y eso es lo que nos va a dar la recompensa y la victoria en su momento, ¿no? O sea, yo con este proceso aprendí a amar verdaderamente, porque luego decimos, yo me casé por, no sé, luego ni sabemos por qué nos casé, por la verdad. Y pues nada más me casé, pero es algo importante, o sea, el matrimonio es algo que me dijo mi esposo, ¿sabes por qué nos casamos? Para aprender a amar. Digo, pues sí, es cierto, yo me casé para hacerlo feliz a él, no para que él me haga feliz a mí. Y así estar ejercitando el amor principalmente en la familia, y así Dios nos va a enseñar a amar a los demás, amar como Él nos amó. Y yo creo que nos falta muchísimo, yo digo, me falta muchísimo. Cada día Dios nos va enseñando algo. Yo, por ejemplo, soy muy orgullosa, pero digo, Dios, ayúdame con mi orgullo. Y le digo a mi esposa, ¿sabes con quién trata Dios mi orgullo? Con la persona que menos quiero, que eres tú. Y Dios ha puesto cosas de decir, ay, pues sí, cierto, Dios ha puesto cosas para que doblegue mi orgullo y decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Sí tiene razón, cosa que a mí me costaba mucho, de que yo me equivocaba y el que me pedía perdón era él. O sea, son cosas diferentes que Dios trata en nuestras vidas. A lo mejor yo no tengo un problema de adicciones o ya Dios me libró de eso, pero mi lucha sigue siendo tratar con mi orgullo y Dios ha tratado con él a diario y nos está perfeccionando cada día y hay que permanecer, no dejarnos vencer por eso, porque luego nos desanimamos, pero no, o sea, dice estar gozosos en diversas pruebas y yo le agradezco tanto a Dios que esté poniendo este proceso de evolución en mi vida y poder compartirlo a las personas que estén pasando lo mismo que nosotros. Y pues eso sería todo. Amén. Hola, buenas tardes. Pues en mi corazón estaba o está el poderles compartir un testimonio rapidísimo. Nosotros, bueno, tuvimos pues, la gracia de Dios de ser invitados a Chihuahua para el Congreso Carcelario y algo que, híjoles, Dios trabaja tan impresionante que desde febrero de este año, pues yo soy asesor inmobiliario. Yo nada más gano por puras comisiones, yo no tengo sueldo, yo soy la única empleada económica de la casa. Y desde febrero de este año, pues las ventas se cerraron completamente. No vendimos absolutamente nada. Nuestro corazón estaba en verdad el deseo de poder asistir a ese congreso. Nosotros teníamos esas ganas y se lo decíamos a Dios, Padre, pues nosotros, tú sabes cómo tenemos ganas de estar allá. Nosotros queremos servirte y queremos aprender directamente de los que van a estar allá, los que van a dar conferencias. Y Señor, tú sabes qué es lo que tiene mi corazón, o sea, tú sabes que anhelo poder estar allá, ¿no? Entonces se fueron acercando los días, y pues nosotros todos los días en oración, y Padre, pues ábrenos las puertas de las ventas, ábrenos las puertas económicamente, tú sabes las necesidades que hay en la casa, tú sabes lo que necesitamos en la casa, Señor. Tú conoces absolutamente todo, yo no te voy a mentir. Y a veces pues hasta utilizábamos el chantaje, ¿no? El de papito, pues es que, Señor, tú sabes que si no me das, no voy a poder cumplir con estos pagos o reparar el coche, que necesitamos reparar el coche y utilizamos hasta las lágrimas de cocodrilo, de papito, ve mi lágrima, no sé cómo se está saliendo. Pero lo hermoso es cómo trabaja Dios, ¿no? Yo un mes antes platiqué con Alberto y le dije, ¿sabes qué, Alberto? Pues la economía no está saliendo, está completamente cerrada ahorita para nosotros, Dios no nos ha abierto las puertas. Y Alberto me decía, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios sabe por qué lo hace, Dios sabe qué es lo que está tratando y trabajando en ti. Y me puso un testimonio del hermano que se encuentra en Chiapas, que también Dios de repente le cerró las puertas económicamente. Y posteriormente a un evento pues que sucedió allí en Chiapas,
Dios le volvió a abrir las puertas, ¿no? Y pues yo, o sea, le decía así a Beto, pero pues dentro de mí me decía, ya, poco soy yo, ¿no? Y pues no lo quería creer, no lo quería creer. Se llegó la fecha del Congreso, nosotros nos empezamos a conectar a través de Zoom, estuvimos aquí conectados, tratamos de estar todo el tiempo, pues, aquí al pendiente de las conferencias y de todo. Pero al mismo tiempo que estaban empezando las conferencias, en verdad, Dios es tan impresionante, en verdad nos ama tanto que en el mismo momento empezaron a entrar pues, las llamadas de los clientes, empezaron a abrirse las puertas. Gracias a Dios en este trayecto de lo que ha sido pues la fecha del Congreso hasta ahorita, pues Dios ya me permitió ahorita cerrar 4 ventas, cosa que no había hecho en todo el año, y en verdad es algo que Dios ha trabajado en nuestro corazón, porque también lo decía la hermanita Lynn, en nuestro matrimonio también, o sea, hubo un momento de que hubo muchísima tensión, muchísimas pruebas, muchísimas cosas, donde también Dios trabajó el orgullo, donde también, tanto económicamente como nuestra relación, también estuvo trabajando el orgullo. Y precisamente yo me acuerdo cuando estaba en el reclusorio, una palabra que siempre decían los hermanos, que el amor no es un sentimiento, sino es una decisión, ¿no? Entonces aquí me tocó empezar a amar a Dios con lo que estaba haciendo en mi vida, aunque estaba cerrado económicamente por todos lados, amarlo y seguir doblando rodillas, y pues también al mismo tiempo en nuestra relación pues quitarme ese orgullo y también de seguir la decisión de seguir luchando por mi matrimonio y la decisión de seguir amando a mi familia, ¿no? Entonces, esta es la parte donde digo, wow, o sea, Dios tanto nos ama, tanto nos ama, que trabajó varias partes de nuestra vida en este tiempo, ¿no? En este tiempo donde se veían las puertas completamente cerradas y donde no se veía en verdad, pues salida para ningún lado, ¿no? Yo me salía a trabajar y yo me iba orando y regresaba orando y me regresaba pues desanimado y le decía, pues Dios, tú sabes por qué, tú sabes por qué, tú sabes por qué. Pero yo me pongo en tus manos, yo confío en ti. Y pues el Señor ya fue tan grande que ahorita ya en este tiempo ya resolvió muchísimas áreas de lo que yo le estaba pidiendo. Ese es el testimonio que les quería compartir. Hola a todos, muchas gracias por sus testimonios. Algo que me gusta mucho de cuando leo Romanos y las epístolas de Pablo es cuando Pablo dice que nosotros como iglesia debemos compartir entre nosotros nuestros testimonios, porque la iglesia es una familia y la familia pues está para ayudarse, y que nosotros estemos compartiendo los testimonios edifica, porque nos hace ver que las luchas que tenemos no solo son nuestras, sino que las compartimos con otras personas y que estas mismas luchas pueden ser similares en casos diferentes, pero pues al final de cuentas todos pasamos por problemas y es algo que debemos ser conscientes de, también de que podemos ayudarnos como iglesia, ¿no? Que es el punto. Muchas gracias, en verdad, la palabra que Dios habló a través de todos ustedes, de sus testimonios, ha sido de bendición para mí, principalmente, y pues quiero agregar a todo esto un poco referente a lo que ya vimos en la clase y de lo que se ha estado reiterando durante todos los testimonios que han dado, que es la obediencia y cómo Dios obra a través de ponernos a prueba, a través de ponernos en situaciones en las cuales tenemos que decir confiamos en ti para poder acercarnos más a Él. Hablando de testimonios, pues les voy a hablar un poco de mí. Hace yo no mucho tiempo pasé por una etapa un poquito difícil en el sentido de que estaba muy deprimido durante mucho tiempo, al punto en el que yo creía que no podía hacer nada, mis papás me ayudaban mucho, mi papá me paraba a orar con mi papá en las mañanas y eso me ayudó, mi mamá me marcaba para poder yo leer la Biblia con ella y eso me ha estado ayudando, gracias a Dios yo puedo decir
que por el poder de la palabra de Dios, no por mis fuerzas, sino por la misericordia de Dios que tiene sobre mi vida, soy libre de ese mal, de esa mentira del diablo, porque al final de cuentas es una mentira del diablo, porque muchas veces, al menos en mi caso, esa depresión venía por temas de tú no eres suficiente, las otras personas están logrando más que tú, jamás vas a poder llegar a ser tan bueno como quieres ser, no le estás fallando a Dios, etcétera, etcétera. Y en especial quiero hablarles de lo que mencionó David hace rato, de que la obediencia, de que el amor no es un sentimiento, sino una decisión, es obedecer. Yo malinterpretaba el amor de Dios y le decía a Dios, le oraba y oraba y le decía, es que yo quiero amarte y quiero sentir ese amor, pero ese era mi error. Y me acuerdo mucho de esta palabra en Mateo, cuando los fariseos le dicen, cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes cerráis en las palabras de Dios porque no conocen el poder de su amor, no conocen el poder verdadero de Dios. Esto se los dice respondiendo a una prueba que le ponen ellos, donde le preguntan si 7 hombres que se casan con una mujer, ¿de quién va a ser mujer ella en la resurrección? Y él les dice, ustedes cerráis en las escrituras porque no conocen el poder de Dios. Y me hizo entender que el amor de Dios jamás lo vamos a entender, y si pudiéramos sentir el amor de Dios o sería igual que ver su presencia, y al ver su presencia nadie jamás ha visto su rostro. Y si vemos su rostro, moriríamos por la santidad y por el amor el amor de Dios. Es algo que en toda la historia de la humanidad jamás vamos a poder llegar a entender, ni siquiera una fracción. Lo que podemos hacer es obedecer. Y yo entendí que no se tiene que sentir. Yo estaba errando en las escrituras porque yo le pedí a Dios sentir cuando en realidad lo que yo tenía que hacer era obedecer. Y una de las mentiras del diablo que me puso a mí, que me creí por mucho tiempo, fue que no podía dejar de ser la persona que él me había hecho creer que yo era, que no iba a poder salir de esa depresión, que no iba a poder salir de esto, que los malos hábitos, que el pecado que estaba recurriendo, no lo iba a poder dejar porque pues así soy yo, ¿no? Así soy como... Y aunque yo sabía, porque yo en mi corazón creo que la palabra de Dios nos hace libres y que nos limpia y que genuinamente Dios tiene el poder, eso es lo que creía mi espíritu. Pero la mentira que la mentira que el diablo puso en mí fue que yo no creyera que el poder de Dios era suficiente y que yo tenía que lograrlo por mis propias fuerzas. Entonces, un día, hace no mucho, hace una semana más o menos, hace una semana, exactamente, le marqué a mi mamá y le dije, es que mira, yo sé que Dios tiene el poder y todo, pero yo no puedo, no quiero. Yo ya estaba en el punto de decirle, yo ya no estaba poniendo excusas, porque me di cuenta que todas las excusas que ponía no tenían validez cuando las pensaba. Todas las excusas que yo ponía siempre regresaban a no quiero, porque es mi decisión. Cuando yo recurría y cuando volvía a pecar, me daba cuenta que era mi decisión, que yo estaba volviendo a hacerlo. Cuando decidía no leer la Biblia y no orar, no era porque no tuviera tiempo o porque estuviera muy estresado o porque estuviera cansado, era porque yo no quería hacerlo. Entonces llegué a ese punto en el decirle a mi mamá y a mi papá, es que yo no quiero hacer las cosas, aunque sé que Dios puede ayudarme, yo no quiero hacer las cosas. Y me regañaron en el sentido de que me dijeron de que esa era una mentira del diablo, que tenía que creer en la palabra de Dios, y que una de las cosas que es más difíciles para nosotros, y lo vimos también en la clase, que fue muy difícil para mí, fue entender que la obediencia es la verdad, la forma correcta en la que nosotros le mostramos el amor a Dios. Dios no nos pide más. Me acordé mucho de esta parábola que dice en Mateo, que un señor llegó a sus 2 hijos y le dijo a uno, ve a mi viña y trabaja. Y le dijo el hijo, no voy a ir, no quiero. Y se fue, pero más al rato, arrepentido, fue y trabajó. En cambio fue con otro y le dijo, ve a mi viña y trabaja, a su otro hijo. Le dijo, sí, ahorita voy, pero después de un tiempo no fue. Y me di cuenta que Dios conoce nuestros corazones y no podemos mentirle. En Juan también dice que Jesús conocía el corazón de los hombres y que nadie podía mentirle y que nadie estaba fuera de la perspectiva que él ya sabía de nosotros. Él sabe de nosotros. Entonces me di cuenta que tenía que ser honesto y yo le dije a Dios, la verdad,
quiero creer en ti, una parte de mí sí cree en ti, pero ahorita mismo no creo en tu poder, pero voy a leer, voy a volver a meterme más contigo, voy a volver a leer la palabra, voy a volver a orar, aunque yo no crea que tú puedas hacer el milagro, porque no se trata de que yo crea, sino se trata de que tengo que hacerlo, porque tú vas a obrar el milagro en mí, no vas a hacer el milagro por mis fuerzas, sino que tú vas a hacer el trabajo de reconstruir mi corazón, como mencionaba Maro y como mencionaba Mauricio, vas a hacer el trabajo de reconstruir mi vida a través de tu palabra y a través de la oración, aunque yo no lo crea. Aunque yo sienta que soy un caso perdido, voy a leer todavía más, porque la carne no tiene poder en mí. La carne y el pecado y la mentira del diablo es que yo no podía hacer más, y mi madre me regañó y me dijo, es que tú puedes, y no se trata de que, y eso no es algo que Dios pueda ayudarte o yo o cualquier persona, es algo que tú tienes que decidir, porque al final de cuentas el amor es la obediencia. Abraham obedeció a Dios llevando a su hijo. No nos habla del sufrimiento que podría estar pasando Abraham mientras iba de camino, pero aún con el sufrimiento humano, como nos mencionaban igual hace rato en uno de los testimonios, que obviamente cuando te da COVID tienes dolor y confías que Dios te va a sacar de ahí, ¿no? Como nos mencionaban hace rato. Pero sigue habiendo un dolor humano. Es una parte que no podemos evitar, tener dolor físico, padecer. Entonces, yo no me imagino cómo se habría sentido Abraham en todo ese camino con el pesar humano. Confiaba en Dios, pero debía tener un gran pesar en su corazón de saber que tenía que matar a su hijo. Imagínense cuando nosotros estamos, cuando yo, por ejemplo, me pongo a trabajar, cuando estoy en el trabajo y me piden hacer algo, me piden como mándale un correo a esa persona o tengo que acabar este reporte. Cuando yo me detengo de todo lo que estoy haciendo y pienso en eso, empiezo a, ¿cómo decirlo? Trato de distraerme, pero no puedo porque es una tarea que se me ordenó. Entonces tengo que pensar en esa tarea y cómo voy a hacerla de la forma más eficiente posible. Ahora imagínense que Abraham estuvo en un camino largo, no sé cuántos días fueron, pero fueron más de 2 días, si no estoy mal. Más de 2 días solo con su hijo y los siervos, pensando en que tenía que sacrificar a su hijo. Estaba pensando en cómo lo iba a hacer. Y el solo hecho de pensar en algo por mucho tiempo te mortifica y pues causa pesar. Entonces, podemos ver, el caso de Abraham es un caso muy extremo, ¿no? Pero tampoco podemos decir que Dios no va a hacer lo mismo con nosotros, lo hace a nuestra manera, cada persona es diferente. Algo que a mí me molesta mucho, y se lo digo a Dios, es que cuando yo salgo a la calle, salgo a comprar al Oxxo o voy a cualquier lugar, de repente volteo y veo una persona y Dios me hace sentir, o sea, se siente directamente en el corazón, tienes que hablarle a Él, háblale de Jesús, y me enojo y le digo, no, estás mal, yo no voy a hablarle a esta persona, esto está mal, pero hay un pesar por parte de Dios que quiere que lo obedezcamos. Y no se trata de que yo quiera, no se trata de que yo me sienta bien, de que yo me sienta incluso peor, sino se trata de que yo tengo que ir y hablar a esa persona. Y voy y hablo con la persona, le hablo de Dios, les pregunto si quieren hacer una oración. La mayoría me dice que no, pero al menos ya tienen la semilla de Jesús, ya tienen la semilla de que les habló alguien. La lucha se puede resumir, se puede llevar desde hablarle a una persona de Cristo hasta tener que sacrificar a tu propio hijo para demostrarle a Dios que lo amas, o doblegarte a ti mismo y mostrarte y dejar las excusas a un lado para mostrarle a Dios de que aunque tú creas o aunque tú digas que no tienes tiempo, sí hay tiempo para Dios. Y necesitamos hacer el tiempo. Si no existe genuinamente el tiempo, porque puedes estar trabajando jornadas muy largas, como nos mencionaban hace rato en uno de los testimonios, necesitamos hacer el tiempo. Jesús dice que se paraba muy de mañana, aún siendo muy oscuro en las madrugadas, se paraba esto lo he aprendido también de mi papá y de mi mamá,
que ustedes lo vieron si estuvieron en el Congreso, ellos se paran de madrugada porque mi madre decía que una de las personas que igual les ayuda a orar tiene trabajo en las mañanas y no puede en las tardes por los hijos o por la familia, entonces tienen que pararse en la madrugada, tienen que hacer el esfuerzo de pararse en la mañana para poder tener el tiempo que necesitan tener con Dios. Y es algo que he estado aprendiendo. Yo, gracias a Dios, tengo el tiempo para no pararme temprano, porque no me gusta pararme temprano. Pero si llego a no tener el tiempo, sé que aunque mi carne me diga que no, aunque no quiera, tengo que obedecer, y obedecer pues es difícil, pero es la forma en la que amamos a Dios. Dice el profeta Salomón, el rey Salomón, que el hombre no puede encontrar gozo sino en el trabajo que tiene diario, sin preocuparse por las ganancias que tiene, sino que te enfoques en obedecer a Dios, en agradarle, en trabajar, en disfrutar a tu familia. Son las tres cosas en las que nos tenemos que enfocar y tenemos que disfrutar nuestro día a día, porque el dinero, los problemas, muchas veces le damos demasiado importancia. Le daba yo mucha importancia al dinero, pero me he dado cuenta, es algo muy gracioso, porque mientras más diezmo doy, Dios me bendice más, y sé que no me bendice más porque Dios diga, da diezmo y yo te voy a dar, sino porque al nosotros dar diezmo, al nosotros obedecer la palabra de Dios dando nuestro diezmo, al dar nuestro tiempo, le demostramos a Dios que estamos desapegados de este mundo y que queremos lo espiritual. Nos desapegamos del dinero, por eso es importante dar el diezmo. Y cada vez que das más diezmo, Dios bendice más, porque Él sabe que el dinero no va a ser un motivo por el cual vamos a caer. Él sabe que si nosotros lo obedecemos, va a ser muy difícil, que vamos a estar sembrados en la buena tierra, como dice en su parábola, y vamos a producir frutos al 100, al 60, al 80 y al 100. Entonces, muchas gracias pues por su tiempo, espero no haberme tardado mucho. Que Dios los bendiga. Benedicto, tengo tiempo, ¿tienes tiempo? Beto, hay tiempo. Perdón, no, ya no. Nos pasamos, hasta eso, pues nos pasamos. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios, gracias. Creo que Dios nos habló. Esto es un ensayo, ¿eh? Ahora sí que no se planeó nada, se dejó fluir al Espíritu Santo. El próximo domingo, los que no pudieron, contengan eso. El Espíritu está sujeto al profeta, dice, ¿no? Entonces, contén eso y nos lo compartes dentro de 8 días. Pero esto es un ensayo, es una muestra de cómo lo podemos hacer en casa. Nosotros sí ejercitamos esto cuando nos reuníamos presencialmente aquí, pero era como que en las veladas, no mucho. Yo espero cuando otra vez estemos presencialmente, procurar de vez en cuando, por lo menos 1 o 2 o 3 veces al mes, o lo que Dios diga, hacer esto, porque como acabamos de ver, hemos sido rica y grandemente edificados los unos a los otros. Es el Espíritu Santo hablando a través del cuerpo de Cristo. Entonces, Padre, te damos muchas gracias por esta bendición hermosa del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias porque tú hablas y tú edificas a través de cada uno. Gracias porque hemos sido grandemente edificados, exhortados, animados, consolados. Hoy, Señor, tú nos has hablado a cada uno en particular, Padre, y nos has suplido nuestra necesidad particular, Padre, que podamos seguir obedeciéndote, que aprendamos a obedecerte, Señor, y que de lo que hemos recibido de tu cuerpo, de la iglesia, Señor, eso nos sirva como un aliciente, como combustible para seguir esforzándonos en tu gracia y en tu conocimiento, Padre, y que podamos continuar así lo que resta de este año, Señor, ejercitando esta manera de reunirse que es bíblica, pero que es muy poco ejercitado, para que lo podamos llevar a nuestras casas con las personas que recibimos en casa, que podamos participar todos, Padre, todos los que hicieron falta hoy, Padre, que el domingo que entra o el que sigue
puedan aportar, Señor, porque tú a cada uno nos has dado algo, porque todos somos indispensables e importantes para ti. Bendito sea tu nombre. Amén. Paz.